Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, Prevención de Accidentes en el Hogar. El día de hoy tenemos el gusto de contar como conferencista con el señor Douglas Danilo Rodas Vázquez, consultor, capacitador e instructor de políticas de salud ocupacional y de salud industrial, de salud y seguridad industrial. También es bombero voluntario. Como en casos anteriores, le invitamos a compartir todas sus dudas en el área de chat para poder resolverlas al final de la conferencia. Le damos la más cordial bienvenida, Douglas. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos entonces. Vamos a dar inicio con la charla que tenemos para el día de hoy. Vamos a iniciar diciendo que hay situaciones específicas que nos podrían, digamos, robar la voluntad de poder hacer ciertas acciones. Pero mientras podamos entender de qué se trata y sobre todo dominarlas, creo que podríamos dar pasos adelante con respecto a la respuesta que podríamos brindar en una emergencia. De ellos son aspectos legales, digamos, que podríamos mencionar, como por ejemplo la impericia, ¿verdad? Que estamos hablando en este caso de situaciones que no dominamos, ¿verdad? Que todavía no son parte de nuestro entrenamiento o que no la hemos conocido, digamos, y sin embargo podemos actuar, digamos, de una forma en la que podríamos generar errores, ¿verdad? Que nos podrían pasar una factura. Luego, por ejemplo, está la imprudencia también, en donde aquí estaremos hablando de hacer algo, digamos, llevando mucho riesgo, haciéndolo demasiado riesgoso, ¿verdad? También tiene que ver con que hay situaciones que no debería hacer porque no los he entrenado anteriormente, ¿verdad? Y también está la negligencia, ¿verdad? Que se refiere a lo que yo ya sé hacer, pero de alguna manera no quiero realizarlo, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando ustedes? Estamos hablando de responder ante las emergencias a situaciones bajo las que todavía no tengo el entrenamiento, algunas, ¿verdad? O teniendo el entrenamiento no quiero responder, ¿verdad? Entonces, de ello es lo que nos tenemos que cuidar. Por eso es importante seguir las instrucciones de la capacitación, capacitarse con instructores que tengan el entrenamiento, ¿verdad? Y la experiencia para poder llevarnos adelante o a desarrollar nuestras habilidades y sobre todo en el campo o en la necesidad de poder realizar las acciones, hacerlo hasta mi nivel de entrenamiento, hacerlo hasta mi nivel de conocimiento. Con ello podríamos entonces decir que salimos adelante con este tema. Las causas y la prevención del fuego en cocinas, eso es lo que vamos a desarrollar o vamos a platicar. Y tiene que ver esto precisamente porque son causas o razones por las cuales se están llevando atenciones, ¿verdad? Por provocación de incendios. Y necesitamos nosotros aprender a resolverlo, ¿verdad? Con situaciones de prevención. Primero vamos a decir que vamos a entender de qué se trata, ¿verdad? El fenómeno del fuego o a qué nos vamos a exponer, digamos, en el caso de un incendio. Y nosotros cuando explicamos el fuego lo hacemos bajo una figura, ¿verdad? Que se llama el triángulo del fuego, ¿verdad? Porque explica, digamos, de alguna manera los tres principales elementos que tiene este fenómeno. Primero, no sé si podemos proyectar el triángulo, si lo tenemos a la vista. Y para que podamos entender de estos tres lados, ¿verdad? Se explica por uno el lado comburente o el oxígeno, que para que entendamos es este elemento que va a ayudar a eliminar, digamos, o hacer que se elimine un combustible. El otro lado sería el combustible y un tercer elemento que es el calor, ¿verdad? Estos tres elementos conforman el fenómeno del fuego y cada uno de ellos, digamos, debe estar presente para que el fuego pueda existir. Tenemos acá un ejemplo con estos inciensos en donde vemos que hay una combustión, ¿verdad? Completa porque tenemos luz, porque tenemos humo también, y también se está generando calor, ¿verdad? Esto es posible gracias a los tres elementos específicamente, ¿verdad? Que habíamos mencionado, el calor, el material comburente o el oxígeno, ¿verdad? Y el material combustible también, ¿verdad? Esto es lo que se genera a razón de ello. Este es el fenómeno en sí. En este caso, por supuesto, controlado, ¿verdad? Que eso es lo que estamos aprendiendo a desglosar, digamos, que va a ser distinto a lo que nos encontremos en un incendio.
Con este ejemplo también vamos a ver que el agente oxidante es necesario para que el fuego exista y también es una de las maneras en las que nosotros podríamos atacar ese fuego, ¿verdad? Una de las explicaciones está acá, ¿verdad? En este ejercicio sencillo en donde tenemos fuego adentro, ¿verdad? O confinado en este vaso y en el momento en que tapamos nosotros, o es decir, le eliminamos el oxígeno, pues el fuego empieza a disminuir hasta poder reducirse, ¿verdad? Y apagarse por completo. Esto sucede ya que para que pueda existir el fuego se necesita el oxígeno, ¿verdad? Así como también habíamos mencionado que se requiere la reducción de un material combustible. Ese material combustible lo podemos encontrar en cualquiera de los estados de la materia, sólido, líquido o gaseoso, ¿verdad? De los tres, el más peligroso o inestable es el estado gaseoso, ya que todos los materiales se queman en este estado. Pero de los otros dos podemos mencionar que tanto los líquidos se deben de transformar primero gracias al calor y por medio del proceso de la evaporación, y los materiales sólidos también generan ese proceso de transformación por el proceso de la pirólisis, ¿verdad? Entonces, al momento de transformarse, ¿verdad? Decimos gracias al calor, se pueden entonces convertir en combustibles gaseosos y se pueden quemar, ¿verdad? Pueden empezar a arder. De ello entonces tenemos la explicación, ¿verdad? Con los tres elementos para que exista el fuego, y asimismo también estos tres elementos nos dan la idea de cómo poder contrarrestarlo. Por ejemplo, al eliminar el oxígeno, nosotros podemos apagar el fuego, ¿verdad? Al eliminar la cara del calor, ¿verdad? O al enfriar, ¿verdad? Ustedes el incendio también se puede apagar. Y también retirando el combustible, o en el caso de que se termine el combustible que se está quemando, pues también el incendio se puede apagar. Tenemos un video, vamos a proyectar un video para que se pueda apreciar mejor el momento en el que se da inicio a un incendio y cuánto tiempo más o menos tarda en consumirse, ¿verdad? Esto es lo que puede pasar en una sala de una casa, ¿verdad? Más ahora con las fechas, ¿verdad? Con los arbolitos. Tenemos la posibilidad de que pueda ocurrir un escenario como esto, ¿verdad? Si se dan cuenta en el contador de segundos, vemos cómo el tiempo en el que el fuego crece y se desarrolla es muy corto, ¿verdad? Entonces, la forma en la que podemos reaccionar, o mejor dicho, el tiempo en el que podemos reaccionar, también va a ser muy corto, ¿verdad? Así es de que la mejor manera de poder prevenir este tipo de situaciones es generar un plan de acción y tener ciertas situaciones que podríamos realizar. Por ejemplo, vamos a mencionar que dentro de las situaciones para poder evitar un incendio es no sobrecargar los tomacorrientes, ¿verdad? Eso es principalmente una de las acciones iniciales, ¿verdad? Además de no dejar sin atención elementos como por ejemplo en la cocina, ¿verdad? Ustedes no dejar los alimentos sin atención cuando estemos utilizando la estufa. También no dejar sin atención elementos eléctricos como por ejemplo calentadores que puedan generar, digamos, un incendio también, ¿verdad? Es siempre estar atento a lo que está ocurriendo. Cuando nos vamos de casa también es importante desconectar todo este tipo de aparatos para que no puedan generar una acción que no podamos controlar. Dentro de estas situaciones también vamos a mencionar que lo más importante, decíamos, es la prevención, ¿verdad? La prevención de este tipo de acciones. También debemos de planificar, ¿verdad? Una ruta de evacuación. Eso muy pocas veces lo pensamos, pero también en un incendio es importante, y más en casa. El cómo podríamos evacuar nuestra casa cuando ya estamos en una situación de estas, es importante considerarlo. Además, fíjense que les mencionaba, el tener la conciencia de lo que uno está realizando es vital, ya que a veces estamos en automático y se nos olvida que estamos cocinando, por ejemplo, y dejamos alimentos o la estufa ardiendo, o también olvidamos apagar, digamos, elementos eléctricos como los oasis o como también cafeteras, ¿verdad? Y se puede consumir el agua y esto puede generar también situaciones peligrosas, ¿verdad?
Causas de fuego en cocinas, estábamos platicando ahorita, ¿verdad? La desconcentración, ¿verdad? O la falta de atención cuando realizamos estas tareas podrían generar este tipo de situaciones. El uso de aceites vegetales, ¿verdad? Que son los combustibles que por lo regular utilizamos en cocina, también definitivamente pueden llegar a provocar un incendio, más cuando todavía no se han desarrollado, digamos, cierto tipo de protocolos, ¿verdad? Me refiero a, por ejemplo, luego de cada cocinada o luego de cada uso de la cocina, perdón, hacer una limpieza general, tanto de la estufa y de los utensilios que se han utilizado, porque si se vuelven a utilizar, ¿verdad? Y están impregnados con este tipo de materiales, podría ser más fácil que se genere un incendio. El uso simultáneo de electrodomésticos, ¿verdad? Les decía, la falta de atención a estos también puede generar incendios. También cuando cocinamos con técnicas que utilizan flamas, ¿verdad? Podrían alcanzar, digamos, algunos materiales combustibles. El sobrecalentamiento y mezcla de aceites, ¿verdad? Adheridos, como decía, a paredes o a los mismos utensilios podría generar también incendios, ¿verdad? O el simple uso de la electricidad o del gas para cocinar también son elementos de riesgo o causas de fuego, ¿verdad? En la cocina. Ahora, para eso necesitamos también entender cómo se clasifican los fuegos, ¿verdad? Ya que el fuego a simple vista es el mismo, pero se genera por combustibles diferentes, es decir, o tienen orígenes distintos. Y por ello también vamos a tener formas diferentes de poderlo combatir. Así es de que, por ejemplo, la Asociación Nacional contra Incendios de Estados Unidos pues nos da una clasificación de los incendios con respecto al origen del combustible o al combustible que se está quemando, ¿verdad? Tenemos que hay incendios que se clasifican como A, ¿verdad? Y estos se refieren a materiales sólidos que generan brasa, ¿verdad? Por lo regular estamos hablando de papel, cartón, materiales sólidos en sí, ¿verdad? También la otra clasificación sería aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De lo que es un material sólido y de cómo es que se podría generar, ¿verdad? O cómo reacciona, digamos, al contacto con fuego y cómo va reaccionando un material sólido, ¿verdad? Luego tenemos materiales que se clasifican como incendios tipo B, que estos son líquidos inflamables provenientes del petróleo, ¿verdad? Aquí tenemos algún ejemplo de cómo también estos materiales que son líquidos, ¿verdad? También son inflamables, ¿verdad? En este caso tenemos pintura. Luego, en la clasificación C, tenemos el riesgo eléctrico, ¿verdad? Que el riesgo eléctrico vamos a decir que existe o no existe, ¿verdad? En este caso estamos hablando de todo aquel aparato o elemento que se encuentre energizado, ¿verdad? En el caso de los incendios con riesgo eléctrico, ¿verdad? Vamos a decir que las mejores acciones es primero ir a la fuente o al origen de la energía, ¿verdad? En este caso a nuestra caja de flipones y poder bajarlos, ¿verdad? Para poder eliminar la energía. Cuando la energía ya se ha eliminado cuando se ha quitado la corriente, digamos, de los aparatos, pues podremos tratar esos incendios, ¿verdad? Como lo que al final de cuentas son, ¿verdad? Sólidos. En este caso, veamos, lo que nos queda son materiales sólidos, ¿verdad? Que podríamos apagarlos ya con un extintor. Pero el riesgo eléctrico se tiene que cortar, ¿verdad? Se tiene que eliminar para que pueda entonces ser más seguro atacar el incendio. Luego tenemos algunos metales inflamables, estos se clasifican como fuegos tipo D, ¿verdad? Esta es una clasificación especial para algunos metales que puedan inflamarse y que al momento de apagarse, porque ese es el asunto con estos metales, dentro de ellos podemos mencionar, ¿verdad? El magnesio, que son metales que al momento de estar incendiados y al entrar en contacto con agua generan una explosión, ¿verdad? Son reactivos al agua. Por lo tanto, este tipo de incendios se deben apagar con un químico especial, ¿verdad? Para poderlo contener. Por último, tenemos en la clasificación a los incendios tipo K,
que en este caso vamos a decir que son los que se originan de las grasas y de los aceites de origen vegetal, es decir, con lo que cocinamos cotidianamente, ¿verdad? Aquí las demostraciones que estamos haciendo es para que veamos que existe inflamabilidad en este tipo de materiales, ¿verdad? Lo que tengo acá, en este caso, es un aceite de cocina, ¿verdad? ¿Por qué no se inflama, digamos, al contacto directo con el fuego? Porque su límite de inflamabilidad, ¿verdad?, está bastante más alto de lo que estamos actualmente en temperatura. ¿Qué necesito yo para que se inflame? Pues calentarlo, digamos, en algún momento, ¿verdad? Y luego pasar por el proceso de transformación que les mencionaba. Esto hace que el producto quede en una textura y en una especificación más inflamable de lo que se encuentra sin utilizar, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que este tipo de incendios se da generalmente en las cocinas porque es con lo que se utiliza, ¿verdad?, para hacer estas tareas. Pero lo que genera, digamos, el riesgo más alto es la falta de mantenimiento de estas áreas, ¿verdad?, tanto de limpieza de los utensilios y de las máquinas, como de las campanas, ¿verdad?, las chimeneas. Luego tenemos que, después de la clasificación por el origen del combustible, tenemos los agentes o las formas de combatirlo, digamos, los incendios. Vamos a tener que los incendios podemos combatirlos, algunos con PQS, polvo químico seco, y dentro de ellos tenemos los incendios que se pueden apagar con este tipo de material, que es un sólido. Serían los incendios tipo A, tipo B y tipo C, ¿verdad? El polvo químico seco es bastante eficiente para este tipo de incendios. Luego vamos a tener, y la presentación que encontramos nosotros de extintores, ¿verdad?, para PQS es esta, en donde tenemos un manómetro, que eso es lo que los hace identificables cuando estamos hablando de materiales sólidos o también líquidos, ¿verdad?, para contrarrestar un incendio. En este caso, el tipo de extintor se llama PQS Tri-Class, ¿verdad?, porque atiende las tres clases A, B, C. Y como les decía, es el más común en el mercado también, ¿verdad? El más barato, de hecho, también para poder atender incendios. Luego tenemos, para atender incendios también de tipo B y tipo C, es decir, líquidos inflamables y riesgo eléctrico, podemos atacarlos con materiales gaseosos, ¿verdad? En comparación con el anterior, es un sólido, este es un gas, ¿verdad? Y el gas es dióxido de carbono, ¿verdad? Es el que se usa comúnmente, CO2, y entonces este tipo de material extintor o extinguidor nos sirve para apagar fuegos de este tipo. Luego vamos a tener un agente líquido, ¿verdad? Agentes líquidos, formadoras de espuma o de películas, ¿verdad?, de espuma, nos sirven para incendios, en este caso, de tipo A, de tipo B, ¿verdad? El anterior, perdón, el de gas, decíamos que es para B y C. Este es para tipo A y tipo B. Vamos a tener formadores de espuma, ¿verdad? De los más comunes de este tipo, ¿verdad?, extintores, en este caso, en esta presentación, desechables, que se utilizan para incendios en vehículos comúnmente. Esto lo que contiene son agentes líquidos, ¿verdad?, formadores de espuma para incendios tipo A y tipo B. Esto no es compatible con riesgo eléctrico. Vamos a hacer una prueba de este agente y vemos cómo sale al exterior, ¿verdad?, formando una especie de espuma que nos permite contrarrestar un incendio A o un incendio B. Luego vamos a tener tipos de... Este es D, ¿verdad? Arena, perdón. Vamos a tener los agentes comunes, los agentes naturales, digamos. Tenemos arena, ¿verdad?, que podríamos utilizar para poder apagar incendios de tipo B, ¿verdad?, de tipo A también. Pero la arena debe estar contenida, ¿verdad?, ustedes, en un envase seco, dispuesto precisamente para este tipo de atenciones, ¿verdad?
Por supuesto que en una emergencia vamos a o podemos utilizar cualquier tipo de arenas, pero la recomendable, ¿verdad? O según nuestro plan, debería estar en un envase contenida en forma seca, ¿verdad? Y luego también, pues, el agente extinguidor más común, ¿verdad? Ustedes, que es el agua, que ya sabemos que no todos los fuegos se pueden apagar con agua, ¿verdad? Sino que simplemente algunos que no son reactivos, ¿verdad? En este caso podríamos hablar de todos los sólidos, ¿verdad? Clasificados como A, ¿verdad? Entonces, así estaría la clasificación de los materiales que utilizamos para extinguir incendios o los agentes extinguidores, que podríamos decir que tenemos agentes sólidos, ¿verdad? Químicos en este caso, o también tenemos agentes gaseosos y también tenemos agentes líquidos como el agua simple o también agua con químicos, ¿verdad? Ustedes que hacen películas formadoras de espuma, ¿verdad? Muy bien. Luego vamos a platicar al respecto de qué hacer en el caso de un incendio, ¿verdad? Es decir, cómo podríamos evacuar, ¿verdad? Que es una evacuación diferente a la que se podría realizar durante un tiroteo, por ejemplo, ¿verdad? Que son fenómenos, nosotros los clasificamos como fenómenos perturbadores o grupos de fenómenos perturbadores que provocan evacuaciones, ¿verdad? Dentro de ellos, fíjense que los fenómenos químicos, en donde podemos clasificar los fuegos, también las fugas o los derrames, vamos a decir que en este caso necesitamos hacer una evacuación de forma inmediata, ¿verdad? Del área en donde se encuentren personas, ¿verdad? Ustedes que necesiten salir de emergencia. De forma inmediata me refiero a que nada más nos demos cuenta del incendio, de la fuga o del derrame, debemos evacuar en ese momento, no hay que esperar o no hay que dilatar la evacuación. Por supuesto, lo mejor en ese momento, ¿verdad? Ustedes va a ser poder contrarrestar el fuego. Para ello tenemos que tener un plan, ¿verdad? Dentro de nuestro plan será el utilizar agua, arena, ¿verdad? O algún agente químico, como mencionábamos, ya sea gaseoso, líquido o sólido, ¿verdad? Pero es importante poder estar preparados previamente, ¿verdad? Ustedes para poder reaccionar de la mejor manera. Vamos a tratar la manera de apagar ese incendio o contrarrestarlo en su forma incipiente, es decir, cuando apenas se está iniciando. Ya que si se nos va de control, ¿verdad? Si se nos sale de las manos, lo mejor es simple y sencillamente evacuar. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Primero, pues conocer los números de emergencia, hacia dónde llamar, ¿verdad? Para que podamos tener una respuesta. Y en el caso de Guatemala sabemos que los números de emergencia son el 122, el 123 y el 1554, ¿verdad? En donde podemos avisar y solicitar auxilio en el caso de un incendio. Esto es lo primero que tenemos que hacer porque también entendemos que hay un tiempo de respuesta, ¿verdad? En donde no es inmediato, ¿verdad? Hay que esperar un poco por cuestiones de distancia, por cuestiones de recursos también y tráfico, ¿verdad? Que hay que entender que siempre vamos a encontrar ese tipo de retrasos. Además, vamos a esto compararlo con respecto a cuánto se tarda o cuánto tiempo lleva el desarrollo de un fuego. Lo vimos ahorita hace unos instantes en el video, en donde son apenas segundos, ¿verdad? Los que se tarda el fuego en poder generar un desarrollo completo, ¿verdad? Entonces, la forma o la mejor manera de poder contrarrestarlo sería en su fase incipiente. Y esa fase incipiente no va más allá de los primeros 2 minutos. Por lo tanto, es el tiempo que podríamos mencionar para poder responder ante una emergencia contra incendios. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues utilizar el extintor que tenemos a mano, que va de hecho va ligado con el tipo de incendio que se está generando, es decir, el tipo de combustible que se está quemando. Si no tenemos, por supuesto, arena, ¿verdad ustedes? O en el caso de que sabemos que no es reactivo al agua lo que se está quemando, pues utilizar esto, ¿verdad? Agua. Para ello, el practicarlo es importante, ¿verdad? No nada más lo pensemos, no nada más tengamos la idea, sino practiquemos esto. Porque resulta que si no lo practicamos, se nos pueden ir de la mano detalles como, por ejemplo, el peso, ¿verdad? Como, por ejemplo, mi condición física, como, por ejemplo, algunos detalles sobre
las dimensiones que pueda tener la habitación, mi casa, o desde dónde tengo que traer el agua, por ejemplo, o dónde está puesto el extintor. Y luego que hay diferentes tipos de tamaños de extintores con respecto a los tamaños de carga que tiene cada uno de ellos, en donde debo de considerar si aguanto el extintor, ¿verdad? Puedo traerlo de una forma segura o ese extintor necesitaría llevarlo a alguien más, ¿verdad? De hecho, cuando tenemos un plan, ¿verdad? También consideramos el peso, en donde con respecto a las personas que más tiempo pasen en el lugar, pues deberían estar dedicados esos extintores para que ellos puedan transportarlos también. Identificar situaciones de riesgo, como por ejemplo explosiones, como por ejemplo derrames, fugas, es importante. Todo esto, les decía, lo vamos a percibir o nos vamos a dar cuenta cuando en efecto hagamos o desarrollemos un plan, ¿verdad? Claro, una fuga, por ejemplo, de un material peligroso, pues podemos percibirla por nuestros sentidos en algunas ocasiones. Pero cuando no lo ensayamos o no lo entrenamos, digamos, o tampoco lo planificamos, pues a veces podemos pasar desapercibido. Podemos considerar que como no lo estoy generando yo, no es mi responsabilidad darle seguimiento. Y a veces un simple vistazo a ver de dónde viene ese olor, de dónde viene ese ruido o de dónde se está generando ese líquido podría salvarnos la vida. Pero les decía, cuando no tenemos un plan o no estamos entrenados, pues esto podría pasarse de largo, ¿verdad? Es importante identificarlo, por supuesto, ya que un incendio se puede empeorar, digamos, con respecto a una explosión, ¿verdad? Y esa explosión se puede generar por el contacto con combustibles adicionales a los que ya se están quemando, ¿verdad? O también considerar con respecto a la forma de almacenamiento, ¿verdad? De ese combustible que ahora podría alcanzarlo el fuego y podría generar una explosión, haciendo más grande el evento. Entonces, es importante identificarlos. Con ello, ¿verdad? Ustedes nos lleva también a la parte preventiva. Si vamos a tener materiales peligrosos y que sean inflamables o explosivos, pues deberíamos de tenerlos de una forma aislada, protegida, ¿verdad? O también teniendo planes, ¿verdad? Ustedes para poder contrarrestar las acciones. Luego también conocer con respecto a cómo debemos evacuar, es importante conocer la señalética y también tenerla implementada es parte importante del plan. La señalética pues es una serie de señales, ¿verdad? Esto, señales internacionales, ¿verdad? Ustedes que implican colores, formas y algunas figuras en donde nos van a dar detalle de algunas situaciones que tenemos que considerar en el momento o en el lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, tenemos rótulos azules, ¿verdad? Que lo azul nos va a indicar una información o también, dice la teoría, la obligatoriedad de lo que indique, ¿verdad? En este caso dice no utilizar en caso de emergencia. Entonces, nos está dando una obligación, también nos está dando una información, ¿verdad? Estos son los de color azul. Pero también tenemos el color verde, que el color verde significa seguridad, ¿verdad? Y también significan elementos de primeros auxilios. Entonces, todas las rutas de evacuación van a estar señalizadas con flechas en fondo verde. Y van a indicar la dirección a la cual tenemos que seguir para poder encontrar una salida del lugar y, por supuesto, el punto de reunión, ¿verdad? Y tenemos también, en este caso, rótulos de color rojo o en fondo rojo, que el rojo significa alto o también significa equipo contra incendios, ¿verdad? En este caso o en este rótulo, pues nos está indicando que hay un extintor, ¿verdad? ¿Dónde colocamos estos rótulos? Pues precisamente donde se encuentra un aparato de estos, ¿verdad? Así de lógico, pero a veces, fíjense que se coloca el extintor y no se señala, ¿verdad? O a veces se señala y no se pone el aparato, ¿verdad? Entonces es importante acompañar cada una de estas situaciones para que pues tenga sentido, la señalética, ¿verdad? Además, les decía, el conocer qué significa cada uno de esas señales es importante. Hablamos de que es internacional porque, pues, así como significa o tiene un significado acá en Guatemala, pues va a ser exactamente lo mismo que significa en cualquiera de los países, ¿verdad? Y podemos encontrar estas señales
incluso en lugares donde no se hable español, por ejemplo, y van a significar lo mismo. De hecho, la mejor señal pues no tiene letras, ¿verdad? Ustedes, para que personas que no hablen el idioma o que no puedan leer, puedan entender de qué se trata el asunto. Por eso se fundamenta principalmente en el pictograma, ¿verdad? En la figura, y también en el color, ¿verdad? Para poder entender el sentido. ¿Vamos a necesitar dejarnos llevar por estas señales? Sí, definitivamente, de eso se trata. Por eso es importante colocarlas, ¿verdad? Y colocarlas precisamente para que nos lleven a un lugar seguro, pero también en el momento en que las condiciones del edificio o de las instalaciones cambien, también es importante modificar la señalética, porque recordemos que si se modifica una ruta de evacuación y no se quitan las señales o no se cambian las señales, pues podría llevarnos a lugares equivocados, ¿verdad? Que en una emergencia pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. La pregunta es, ¿tenemos este tipo de señales en nuestros hogares? ¿Verdad? Esa parte la tenemos que analizar y es bien importante porque estamos acostumbrados a verlas en lugares públicos, estamos acostumbrados a verlas en lugares donde no sean mi responsabilidad, pero la pregunta es, ¿creen ustedes que esto sería útil en nuestra casa? ¿Verdad? Y la respuesta es siempre sí, ¿verdad? Porque son elementos que nos van a recordar y son elementos que nos van a ayudar a poder tener un mejor sistema, un sistema más robusto en los lugares en donde más tiempo pasamos, ¿verdad? En nuestro hogar, por ejemplo, ¿verdad? Y donde están nuestros seres queridos. Esa es la diferencia de los que se encuentran en un lugar público. Además, esto se hace más fácil o de alguna manera, dependiendo del punto de vista, más difícil de implementar, ya que va a depender específicamente de mí, ¿verdad? Entonces, es importante poder considerar esta parte, ¿verdad? También llevar la señalética a mi casa. Pero no solo se trata solo de señalética, sino también de la capacitación, ¿verdad? De mis familiares al respecto de cómo atender este tipo de situaciones. Y también aquí vamos a ir agregando lo de tenemos un botiquín en casa, ¿verdad? Eso es importante porque es parte del sistema de respuesta que podamos llegar a tener en estos lugares, ¿verdad? Cuando hablamos de evacuaciones siempre, ¿verdad? Necesitamos tener en consideración en casa de que conozcamos todos los integrantes de la familia los lugares más seguros de nuestra casa, por dónde deberíamos de movernos en el caso de un incendio o en el caso de un tiroteo, ¿verdad? O en el caso de un sismo, ¿verdad? Son situaciones distintas, son condiciones diferentes y por lo tanto la respuesta es diferente y tenemos que analizarla con los integrantes de nuestra familia para poder determinar cuáles serían las mejores acciones, ¿verdad? Cada casa es distinta, cada instalación pues va a tener sus facilidades o dificultades y es importante que puedan en el grupo familiar, digamos, aportar ideas para poder determinar qué hacer en cada uno de los casos. Pero vuelvo a repetirles, la práctica es bien importante, el que podamos realizar una práctica nos hace poder sensibilizarnos al respecto de si está bien, ¿verdad? O también de qué nos falta o qué nos haría falta tener en el momento de una situación real. Me refiero, por ejemplo, a veces nos faltan elementos como, por ejemplo, iluminación, ¿verdad? A veces podría ser lo que nos falte es coordinación. Otras ocasiones lo que nos limita es nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Todo eso debemos de conocerlo ustedes, porque de otra manera lo que va a suceder es que si no lo practicamos, no lo vamos a poder llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros vayamos planificando, ¿verdad? Debemos de irlo practicando, ¿verdad? En este caso son simulacros, así se le llama al ejercicio, para que podamos ir sensibilizando a cada uno de los elementos de nuestra familia y también para que podamos ir entendiendo cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. ¿Qué hacer en el caso de otro de los temas, ¿verdad? Ustedes importantes es la intoxicación y el envenenamiento, ¿verdad? Esto en nuestra casa, ¿verdad? Ustedes tiene una importancia bastante alta, ya que pues ahí se encuentran nuestros seres queridos, ¿verdad?
ahí se encuentran las personas más importantes para nosotros. Y resulta que el contacto con materiales peligrosos es ya común, ¿verdad? Ya tenemos todos definitivamente contacto con más de algún material peligroso todos los días de nuestra vida. Y entonces es importante también considerar al respecto de tener claro de qué se trata esto, ¿verdad? Y cuáles son los riesgos que implica el entrar en contacto con cada uno de ellos. El estar conscientes de qué tenemos y de que quiénes son los que lo van a manipular es importante. La intoxicación y el envenenamiento, ¿verdad? Ustedes, es ya una consecuencia del contacto directo con este tipo de químicos. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá, ¿verdad? Por ejemplo, la intoxicación en nuestro cuerpo se puede dar de diferentes maneras, ¿verdad? Es decir, nuestro cuerpo lo va a absorber de diferentes formas. Puede ser que lo hagamos de forma oral, ¿verdad? Que lo podamos comer, encontrándonos con una intoxicación de tipo digestivo, ¿verdad? O también podríamos inhalarlo, ¿verdad? Para nuestras vías respiratorias, generando también la misma consecuencia, o poder ser absorbido por nuestra piel también, ¿verdad? Genera también este tipo de situaciones. También podríamos intoxicarnos por una situación de acceso de algún medicamento, ¿verdad? O de algún material peligroso, les decía, por la vía parental, ¿verdad? Por la vía venosa, por ejemplo, ¿verdad? Intravenosa o intramuscular. Podría entonces generar una situación de intoxicación, ¿verdad? Por supuesto que no es lo mismo para todos, ¿verdad? Va a tener una consecuencia diferente para cada uno, ya que va a depender del tamaño del paciente, ¿verdad? Del tamaño de la dosis, ¿verdad? A la que esté expuesto, pero por supuesto es importante considerarlo, ¿verdad? Las principales causas de intoxicación, ¿verdad? En casa podría ser por la dilución de químicos en envases comunes, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, aceite de pino, ¿verdad? Son elementos que utilizamos para poder realizar la limpieza en nuestras casas. Entonces, estamos pasando de un envase que se encuentra etiquetado, ¿verdad? Con especificaciones de lo que contiene, a hacer diluciones para poder utilizarlo directamente en envases que están etiquetados con otros usos, ¿verdad? Y cuando hacemos este tipo de cambios, no cambiamos las etiquetas, ¿verdad? No volvemos a reetiquetar, quedando entonces materiales peligrosos listos para poder ser, digamos, causa de una intoxicación, ¿verdad? Alguien más podría pensar que esto se puede beber, ¿verdad? Y se va a intoxicar, definitivamente, ¿verdad? El tener el acceso fácil también a estos químicos para algunos miembros de la familia hace que esto pueda llegar a suceder también, ¿verdad? En el caso de nosotros los adultos, pues que podemos leer y entendemos, digamos, el riesgo que esto implica, pues se da de diferente manera, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros niños, ¿verdad? En donde no podrían entender este tipo de situaciones. Por lo tanto, es importante que también los sensibilicemos a ellos, ¿verdad? Que los hagamos parte de esto y que les expliquemos que este tipo de materiales son peligrosos, ¿verdad? Y que no se deben de consumir o que no se deberían de tocar, ¿verdad? Por eso también cuando tenemos personas que no saben leer en casa, es importante hacer señales, no solamente de ponerle letras, ¿verdad? Sino también hacer señales que se puedan entender. Por ejemplo, en el caso de materiales peligrosos, que puedan ser causantes de alguna intoxicación o envenenamiento, pues hacer una señal de una calavera, ¿verdad? Podría ser importante. Y también enseñarle a los niños, ¿verdad? O a las personas que no saben leer, que eso significa pues una condición especial, ¿verdad? En la que se tendría que tener cuidado. Entonces, cuando hagamos diluciones o cambiemos de envase materiales peligrosos, es importante que los marquemos, ¿verdad? Y también, por supuesto, les decía, no es bueno aislar a los niños de estas decisiones. Por el contrario, nosotros animamos a que se les explique de qué está sucediendo, ¿verdad? Y que son situaciones que no se deberían de replicar, ¿verdad? Es decir, que no deberían ellos hacerlo también, ¿verdad? Porque esto implica algunas situaciones peligrosas, ¿verdad?
Entonces, lejos de hacer esto en secreto o en escondidas, ¿verdad? Por supuesto, hagámoslo frente a ellos y hagamos las explicaciones adecuadas con respecto a lo que podría ocurrir y lo que ellos o el comportamiento que esperamos de ellos con respecto a esto. Luego también, en el caso de cualquier tipo de intoxicación o envenenamiento, ¿verdad? Es importante que sepamos cómo aplicar los primeros auxilios, ¿verdad? Que entendamos cómo debemos de atender a cada una de esas situaciones, porque no es lo mismo, ¿verdad? Un material que otro, no es lo mismo una reacción que otra, y tampoco un paciente a otro. Así es de que es importante que veamos cuáles sean los primeros auxilios con respecto a los materiales que tenemos en casa, ¿verdad? Para que también veamos si nuestro botiquín tiene las capacidades para poder ayudar en este tipo de situaciones. ¿Dónde podríamos darnos cuenta de los primeros auxilios? Fíjense que cada uno de los químicos, cuando son fabricados, pues se genera una hoja de datos de seguridad, ¿verdad? En esta hoja de seguridad, que así le vamos a llamar, pues se incluye también en un apartado los primeros auxilios que se deben de brindar en caso se entre en contacto con estos materiales. Esto lo podemos encontrar fácilmente en internet, ¿verdad? Poniendo hoja de seguridad y el nombre del químico al que estamos buscando, ¿verdad? Y nos va a aparecer un desplegado con respecto a ello, ¿verdad? Dentro de esta hoja de seguridad, les decía, vamos a tener qué hacer en caso de incendio, pero también, no hay más importante que estamos hablando ahora, cómo atender los primeros auxilios en caso de ingesta de ese producto, ¿verdad? Entonces, aprender a dónde encontrarlo, ¿verdad? Identificar primero en nuestras casas cuáles sean esos materiales peligrosos, luego sensibilizar a nuestra familia con respecto al uso de ellos y también identificar cuáles son los primeros auxilios que deberíamos de aplicar en caso de se diera una situación y también verificar que nuestro botiquín pues tenga esos elementos que vamos a necesitar para utilizar en los primeros auxilios y tengamos la capacitación, pues son de las cuestiones que deberíamos de planificar, ¿verdad? De tenerlas listas para el evento. Cuando sufrimos una situación como ellas, ¿verdad? Lo primero que empezamos a notar en un paciente, pues es el cambio de su estado físico, ¿verdad? Entonces tenemos que sus signos vitales, ¿verdad? Se pueden ver afectados. Son de las situaciones que deberíamos de entender, ¿verdad? Para poder empezar a buscar un tratamiento, ¿verdad? Y luego pues va a depender también, como les decía, de la cantidad de material que se haya ingerido, ¿verdad? O con el que se haya entrado en contacto y también del tamaño del paciente, ¿verdad? De la edad del paciente, de la complexión física del paciente, para entonces entender, digamos, qué tanto ha afectado. Pero sí es importante, les decía, que podamos tener un entrenamiento en primeros auxilios básico, por lo menos, para poder brindar esos primeros auxilios que nos va a indicar la hoja de seguridad. Luego, por ejemplo, otras situaciones que podríamos encontrar producto de esto o de lo otro que hemos platicado es que hay situaciones que nos ponen en riesgo o que nos podrían quitar la vida en corto plazo. Resulta que hay 3 situaciones para las que deberíamos de estar preparados todos, ¿verdad? Porque resulta que, pues definitivamente son de las que no va a llegar una ambulancia a tiempo. Estamos hablando de un paro cardíaco, ¿verdad? Que es igual a la muerte. Cuando la persona sufre un paro cardíaco, prácticamente está muerta, ¿verdad? Y tenemos apenas 10 minutos para poder interrumpir ese proceso de muerte. ¿Cómo lo vamos a interrumpir? Pues definitivamente con una reanimación cardiopulmonar. Pero para ello tenemos que haber aprendido ya previamente a identificar, ¿verdad? Ustedes cómo hacer para poder determinar esto. Luego también otra de las situaciones que nos pone en una complicación es el paro respiratorio. Y el paro respiratorio pues puede ser producido por diferentes causas, pero una de las que más se replica es el OVACE, ¿verdad? Esa condición especial en donde pues el acrónimo lo dice, ¿verdad? Ustedes, es una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Cuando se aloja en nuestra vía aérea un objeto que no es parte de nuestro cuerpo y que empieza a interrumpir el paso del aire, ¿verdad? Ahí es donde vamos a tener una complicación porque tenemos que hay ovaces parciales, ¿verdad? En donde todavía hay paso de aire, todavía la gente puede respirar con dificultad. Y también tenemos el otro que es el ovace completo en donde no hay paso de aire y por lo tanto la persona ya no puede respirar y tiene muy poco tiempo, digamos,
o tenemos muy poco tiempo para poder interrumpir ese proceso antes de que pueda desmayarse, digamos, ¿verdad? O perder la conciencia. De una u otra manera, son de las primeras dos causas que nos pueden quitar la vida en el corto plazo. Les decía, en un OVASE, por ejemplo, necesitamos entender que todos tenemos diferentes capacidades respiratorias, ¿verdad? Algunos pueden aguantar sin respirar entre 20 segundos y un minuto, ¿verdad? Algunos un poquito más, pero de cualquier manera lo que viene después es la pérdida de conciencia. Y luego tenemos apenas 10 minutos, les explicaba hace un momento, en donde podemos interrumpir ese proceso de muerte. Pero hay otra situación más, ¿verdad?, que nos va a llevar a la muerte en corto plazo, ¿verdad? Ustedes, que sería las hemorragias. Una hemorragia masiva o exsanguinante nos puede poner en riesgo de muerte en apenas 34 segundos, ¿verdad? Y eso va a depender del tamaño de la herida, ¿verdad?, del vaso que se haya roto, ¿verdad?, y de las condiciones o de las acciones que se estén tomando de inicio, ¿verdad? Nuestro cuerpo, fíjense que reacciona generando un shock hipovolémico, se le llama por la pérdida de volumen sanguíneo, y entonces genera un paro cardíaco, ¿verdad? Ustedes, cuando apenas se ha perdido el 50% de sangre. Estamos hablando de más o menos el haber perdido entre 3 y 4 litros, el corazón pues se detiene. Y esto también puede generar la muerte, les decía. El poder entender todo esto y poder generar una reacción que permita contrarrestar estas acciones, pues es importante, ¿verdad? Y esto lo aprendemos en los cursos de primeros auxilios. Fíjense que para poder identificar que una persona está en problemas necesitamos saber si está viva o no, ¿verdad? Cuando la persona está consciente es fácil entender, ¿verdad? Es fácil comprender que la persona pues pide auxilio, le indica a uno qué le pasa, qué le duele, qué siente, pero cuando no está consciente, ¿verdad?, tenemos incluso la complicación de saber si está viva o no, si continúa con vida. Y eso lo hacemos nosotros por medio de la toma de pulso, ¿verdad? Es importante poder desarrollar nuestra habilidad en este caso, a pesar de que la Asociación Nacional del Corazón de Estados Unidos, ¿verdad?, la Asociación Americana del Corazón, pues nos indica, ¿verdad?, que también personas que no se dedican al área de la salud, pues pueden simple y sencillamente pasar por alto esto y brindar RCP. Es decir, si encuentran a un paciente que está inconsciente, pues denle RCP, ¿verdad? Es peor no darle y que lo necesitara, a dárselo y que no lo necesitara, ¿verdad? Esa sería la premisa. Sin embargo, lo mejor es tener bien desarrollada esta habilidad, que no es complejo desarrollarla. Es decir, es nada más practicar al tomar el pulso a diferentes personas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues buscamos tomar el pulso, lo hacemos con 2 dedos, ¿verdad? Nuestro dedo índice y nuestro dedo medio juntos, ¿verdad? Precisamente en el punto en donde podríamos encontrar esta referencia. Y en el caso de la emergencia, nosotros vamos a tener 2 puntos específicos. Uno es en las arterias carótidas, ¿verdad? Entonces, este pulso lo vamos a encontrar ubicando la manzanita de Adán, ¿verdad? O cartílago cricoides, ¿verdad? A un lado derecho o a un lado izquierdo. ¿Por qué? Porque tenemos 2 arterias que circulan justamente al lado de la tráquea. A la altura del cartílago colocamos nuestros 2 dedos y ahí podríamos encontrar o percibir el pulso carotidio, le llamamos, ¿verdad? Y este es el más importante en las emergencias. Pero luego vamos a tener el otro, que el otro es el pulso radial. Y el pulso radial lo encontramos justo donde termina nuestro dedo pulgar, acá. Vamos a colocar nuestros 2 dedos y ahí vamos a percibir nuestro pulso radial, ¿verdad? Cualquiera de estas 2 referencias nos puede servir a nosotros para 2 situaciones, ¿verdad? Que son las razones por las que tomamos el pulso. Número 1, para saber si la persona está viva, ¿verdad? Para eso tomamos el pulso primero. Y nada más es de acercar los dedos en estos puntos que acabamos de referir. Si sentimos que palpita, pues el paciente está vivo, ¿verdad? Y si no, está muerto. Luego, ¿para qué otra cosa tomamos el pulso? También lo tomamos para poder darnos cuenta de cómo está su frecuencia cardíaca, ¿verdad? Ahora, en este caso, ¿verdad?, nos sirve para poder verificar su signo vital, el signo vital de la frecuencia cardíaca, que para un paciente adulto en reposo y saludable, ese rango debería estar entre 60 y 100 pulsaciones por minuto, ¿verdad? Y de hecho, entonces de ahí es que empezamos nosotros a calcular tomando el pulso durante 60 segundos, ¿verdad?,
por medio del cronómetro y poder identificar si se encuentra dentro del rango o está fuera de rango. Pero lo primero que hacemos es verificar el pulso para saber si está vivo y luego una evaluación secundaria lo tomamos nuevamente durante 1 minuto para saber cómo está esa frecuencia cardíaca. De esto se deriva entonces, de estas acciones se deriva el poder determinar si una persona necesita reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? O también para poder determinar cómo se encuentran sus signos vitales, ¿verdad? Si están alterados o no. El RCP, ustedes, es una de las maniobras importantísimas para poder darle una segunda oportunidad a una persona. En países como el nuestro, la reanimación cardiopulmonar resulta que es poco efectiva, en primer caso por falta de entrenamiento y en segundo caso, considero yo, por la falta de la consecución de los demás eslabones de la cadena de la supervivencia. ¿A qué me refiero con esto? A que en ocasiones no se tiene el desfibrilador en el lugar donde ha ocurrido el paro cardíaco, ¿verdad? Y esto es el tercer eslabón de la cadena de la supervivencia. Por eso se hace un poco inefectivo, ya que pues el porcentaje de eficiencia pues cae bastante cuando no está el siguiente eslabón, ¿verdad? Con los eslabones me refiero a la referencia que nos hace la Asociación Americana del Corazón sobre los pasos que hay que llevar a cabo cuando ha ocurrido un paro cardíaco, ¿verdad? El primer paso es, apenas recién ocurre el evento, hay que llamar a la ayuda, ¿verdad? En el caso de Guatemala decíamos 122, 123 y 1584, ¿verdad? Y luego el siguiente sería realizar compresiones, ¿verdad? La compresión es la que salva la vida, ¿verdad? En realidad, porque esto hace que haya de nuevo circulación sanguínea y por ende entrega de oxígeno y de glucosa. Entonces, empezar las compresiones, unas compresiones efectivas y lo más pronto posible, eso hace que se pueda brindar esa segunda oportunidad, les decía, que pierde efectividad cuando no está o no entra a tiempo el tercer eslabón, que en este caso nosotros le llamamos la desfibrilación temprana. Debería haber una desfibrilación temprana o por lo menos tener el desfibrilador para determinar si la requiere o no, ¿verdad? Y que pueda, mejor dicho, dar una mejor respuesta. El desfibrilador, ustedes, externo automático, es uno de los aparatos que nos hace falta mucho en nuestro país, pero que el tener o contar con uno de ellos hace una diferencia abismal, les decía, para la mayor efectividad y respuesta que podamos tener en el caso de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué es lo que hace este aparato y por qué es tan importante dentro de la cadena de la supervivencia? Pues este aparato, fíjense que podría, o nos ayuda, mejor dicho, a determinar cuál es el ritmo cardíaco en el que se encuentra el paciente, ¿verdad? Que por supuesto, si decimos que está en paro cardíaco, ¿verdad? Ustedes debería de haber una línea plana, ¿verdad? Y eso es lo que se espera. Pero a veces el corazón no se queda detenido por completo, sino que está en una condición de vulnerable, digamos, y también en una condición de temblar, ¿verdad? El corazón que se queda temblando, ¿verdad? Como en una convulsión, a eso me refiero. Entonces, no hace su tarea, ¿verdad? No está impulsando sangre ni tampoco la está recibiendo, sino simple y sencillamente está convulsionando. A esto le llamamos fibrilación. Y esa condición, fíjense que no permite que el corazón vuelva a su ritmo sinusal, a su ritmo cardíaco normal. Y entonces necesitamos un choque eléctrico, que esa es la tarea de este aparato, para que lo pueda detener, ¿verdad? Esa es la función del desfibrilador, detener ese corazón que está convulsionando, para que pues en el mejor de los casos pues pueda reiniciar su tarea en un ritmo normal, ¿verdad? Cuando no tenemos esto, ustedes pues nos quedamos sin la posibilidad de poder detener esos corazones que están fibrilando. Pero además de ello, fíjense que el beneficio que nos da el desfibrilador es que también nos brinda una dirección, ¿verdad? En ese momento de nervios, en ese momento de mucha angustia, pues el desfibrilador se convierte en nuestro instructor, ¿verdad? Primero nos dice si ya llamamos a bomberos o no, luego nos recomienda, ¿verdad? Ustedes que hagamos el RCP, ¿verdad? Y también él se encarga de hacer la evaluación del ritmo cardíaco del corazón del paciente, es decir, no lo tenemos que hacer nosotros directamente. Y dependiendo de esta evaluación, pues él nos va a indicar si es necesario el choque eléctrico,
¿verdad? O no, ¿verdad? Y continuar con el RCP. También nos va diciendo si el RCP está bien hecho, es decir, porque nos manda un sonido que nos da la velocidad a la que el RCP lo tendríamos que realizar. Son beneficios que no se tienen cuando no está el desfibrilador. Pero les decía, es el tercer eslabón y apenas por esto, ¿verdad? Se vuelve un tanto ineficiente nuestro RCP en nuestro país, ¿verdad? Luego el cuarto eslabón pues ya es el traslado a ese hospital, ¿verdad? Cuando ya tenemos la ambulancia, pues lo trasladamos al hospital. Definitivamente no podemos trasladar a un paciente muerto, ¿verdad? Necesitamos trasladarlo a ese paciente con un ritmo que, aunque no sea un ritmo normal, sea un ritmo espontáneo, ¿verdad? Que lo esté brindando su corazón, ¿verdad? Porque de lo contrario, si está muerto, no va a ser recibido en un hospital. Los protocolos para el RCP van a variar dependiendo la edad del paciente. Fíjense que tenemos diferentes protocolos. Por ejemplo, al paciente que es recién nacido o lactante, ¿verdad? Hasta 1 año, pues el RCP lo vamos a dar siempre anatómicamente en el centro del pecho, ¿verdad? En el área del tórax. Y resulta que vamos a darlo con 2 dedos, ¿verdad? Van a ser a 2 dedos que vamos a brindar la compresión, ¿verdad? Esto es por la estructura del paciente. Pero también tenemos que el RCP cambia en pacientes de 1 año hasta 12 años, ¿verdad? En pacientes que vamos a considerarlos infantes, ¿verdad? Vamos a dar ese RCP con una mano, ¿verdad? Entonces vamos a darlo de esta manera, acá. Para no dañar su estructura, lo hacemos con una sola mano, ¿verdad? Entonces es necesario hacerlo, en este caso, ya no con 2 dedos, ¿verdad? Porque sería inefectivo, pero sí con una mano nada más, ¿verdad? Lo que va a cambiar cuando ya lo hacemos con un paciente adulto, ¿verdad? El paciente adulto se considera a partir de los 12 años en adelante y ahí ya podemos entrelazar nuestras 2 manos y vamos a colocarnos siempre en el mismo punto, pero ahora con 2 manos. Se va a utilizar, es decir, cuántas veces vamos a comprimir ese pecho. Que ya dijimos que lo más importante es la compresión, pero cuántas veces debemos de realizarlo. La otra situación que va a determinar el protocolo es si tenemos mascarilla o no. Esa mascarilla para dar respiración de boca a dispositivo, ¿verdad? Entonces, en el caso de que no tengamos mascarilla, ¿verdad? Lo que vamos a realizar son 100 compresiones por minuto, ¿verdad? Es decir, vamos a comprimir ese pecho 100 veces, ¿verdad? Les decía, ¿a qué velocidad? Pues eso es lo que determina nuestro desfibrilador, ¿verdad? Nos va dando un pitido, ¿verdad? El cual nos va a permitir entender cuál es la velocidad a la que lo tenemos que dar. Muy bien, cuando hablamos del O-base o de la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño en un paciente lactante, fíjense que el protocolo de maniobra de Heimlich es un poco diferente, ¿verdad? Siempre con el número 5, pero en este caso lo que vamos a hacer es colocar a ese paciente, ¿verdad? En mi brazo y con los dedos voy a aperturar la vía aérea del paciente, lo voy a colocar más o menos a 45 grados y voy a generar 5 palmadas. 1, 2, 3, 4, 5. De inmediato lo volteo y voy a hacer 5 compresiones en el pecho. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a verificar si ya desatragantó, ¿verdad? Si aún no lo ha hecho o puedo yo ayudarle a limpiar su vía aérea, podría hacerlo con el dedo meñique, haciendo un barrido de arriba hacia abajo sobre la lengua para ayudarles a cortar, digamos, lo que esté atragantándolo, ¿verdad? En este caso, por lo regular, estos pacientes se atragantan con su propia saliva o también generan una baba cuando están tomando leche que se hace tan larga, ¿verdad? Ustedes que puede generar un atragantamiento. Entonces podría cortarla con el dedo meñique. Si aún así sigue atragantado, pues voy a regresar nuevamente a la maniobra de espalda y voy a generar otras 5 palmadas. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a regresar a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente verifico
puedo ayudar a hacer el barrido o puedo reiniciar de nuevo. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Pues hasta que desatragante, número 1, o número 2, hasta que se desmaye, porque vamos a otra persona, ¿verdad? Entonces serían las situaciones en las que yo me puedo o debo de realizar la maniobra de Heimlich en un paciente de este tamaño, ¿verdad? Abajo y hacia arriba, sino que van a ser únicamente hacia abajo, ¿verdad? Haciendo la compresión justamente en el área torácica, ¿verdad? Esto es con la persona embarazada y que aún se encuentra consciente, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a aplicar en mí mismo, verdad? Si yo me encuentro solo, pues voy a buscar un mueble, una base sólida que me podría ser una silla, ¿verdad? Un escritorio que me pueda soportar y voy a colocarme justamente en el punto donde les mencionaba, entre boca del estómago y ombligo, y voy a generar una presión, ¿verdad? Para modo de estimular el diafragma y poder desatragantarme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, siempre recordemos que hay un cambio en el protocolo, ¿verdad? Durante mucho tiempo se enseñó que cuando el paciente quedaba inconsciente podía seguir haciéndose una maniobra en paciente inconsciente, pero actualmente el protocolo es continuar con RCP, ¿verdad? Debido a la probabilidad de que ese paciente inconsciente pues pueda vomitar, ¿verdad? Entonces es mejor continuar con RCP, ya que también el RCP podría estimular, ¿verdad? El desatragantamiento. Vamos a continuar entonces, ahora explicando lo que debe contener un botiquín, ¿verdad? El botiquín de primeros auxilios que tiene o que debemos utilizar, digamos, en el caso de una emergencia, va a tener diferentes variaciones, diferentes formas también, pero de preferencia que sea transportable, es decir, vamos a alejarnos ya de aquel botiquín que se empotraba en la pared, ¿verdad? En donde teníamos un montón de pastillas, y nos vamos a enfocar ahora en una maleta transportable, porque el botiquín debe llegar a donde está el paciente, ¿verdad? Esa sería la premisa. ¿Y qué debe contener un botiquín? Pues en específico, ¿verdad? Ustedes debe contener todos los materiales que me sirvan a mí para atender una emergencia relacionada con los riesgos que hay en el lugar, ¿verdad? Es decir, no hay un estándar de botiquín porque sería mentira decir que todos los lugares son iguales de riesgosos. Así como también debe estar adaptado a los pacientes que se encuentren en el lugar también, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Que debe contener los insumos que la persona encargada del botiquín pueda aplicar y pueda entender para qué sirven, ya que no es bueno tener cosas que quien va a aplicar los primeros auxilios no sepa utilizar, ¿verdad? Entonces, esas serían las situaciones. Ahora, ¿qué podría contener? Estos son algunos de los insumos que puede contener el botiquín, como por ejemplo, equipo de protección personal, ¿verdad? Porque el más importante siempre es quien brinda primeros auxilios. Entonces siempre empezamos con que debe de tener guantes, ¿verdad? De protección para esa persona que va a brindar los primeros auxilios. También tenemos algunos elementos acá importantes, como por ejemplo una tijera, ¿verdad? Que es importante contener una tijera en el botiquín, sí, porque cuando voy a hacer RCP, ¿verdad? Está bien decir que se tiene que hacer al pecho desnudo, ¿verdad? Entonces la playera del paciente la tengo que cortar, ¿verdad? Para poder hacer ese RCP de una mejor forma, ¿verdad? Entonces voy a utilizar una tijera, o también cuando necesito acceder a un área afectada, ¿verdad? Y no voy a poder quitarle la ropa al paciente, es mejor cortar, ¿verdad? Por la emergencia. Entonces una tijera también es de vital importancia. Dentro de otras cosas que tengo acá, pues están las mascarillas desechables para RCP como una opción que tenemos para poder atender en el caso de un paro cardíaco, ¿verdad? Otras situaciones que contiene el botiquín podría ser una pinza, ¿verdad? Para diferentes usos, ¿verdad? Pero una herramienta esencial también dentro de la atención de una emergencia, con la que puedo sacar una espina, por ejemplo, ¿verdad? O puedo sujetar también algún elemento peligroso. Luego tenemos pues nuestras cintas, ¿verdad? Ustedes, que en este caso es micropore, para poder pegar, ¿verdad? La parte adhesiva de todos los tratamientos que yo brinde, ¿verdad? Fíjense que también en el botiquín debería de contener algunos parches oculares, ¿verdad? Para poder de alguna manera
ayudar en la atención de las lesiones oculares, ¿verdad? En el caso de que no necesariamente tiene que ser algo grave precisamente, sino que nada más como refresco o descanso de algún ojo, ¿verdad? Se puede colocar una de estas. También es ideal poder tener sueros de rehidratación oral para el caso de los pacientes que se encuentren bajo estas condiciones, ¿verdad? Este tipo de elementos, así como otros, como por ejemplo las cintas adhesivas, nuestros guantes, es importante mantenerlos a una temperatura ambiente, ¿verdad? Que el botiquín no esté bajo el sol directamente, porque podrían derretirse o podrían echar a perderse, ¿verdad? Además, también es importante decir que elementos como, por ejemplo, las sales de rehidratación oral tienen una fecha de vencimiento, la cual tenemos que estar nosotros al tanto para poder reemplazarlas en el momento que sea necesario. Dentro de la atención de emergencias, fíjense que siempre es importante y deseable tener vendas gasas, ¿verdad? Que tienen diferentes usos, tanto para el poder cubrir una herida abierta como para poder hacer un empaquetado en el caso de una hemorragia, ¿verdad? Entonces, el tener por lo menos 2 medidas de venda gasa, ¿verdad? Y por lo menos entre 2 y 3 de cada medida, esto nos va a ayudar a estar preparados. Y lo mismo sucede con las vendas elásticas, ¿verdad? Que nos sirven para poder ya sea atender una lesión musculoesquelética, como para poder también hacer un vendaje hemostático, ¿verdad? En el caso de una hemorragia. El tener 2 medidas también, entre 2 y 3 de cada una, pues también nos ayuda a tener la preparación para una atención. Luego vamos a ver situaciones como estos, que son las vendas estériles, que vienen en cortes de 4 pulgadas, para atender todo tipo de limpieza, ya sea de heridas, para poder hacer la protección de alguna herida abierta o para poder limpiar simple y sencillamente todos nuestros instrumentos, ¿verdad? Nos viene bien tener de esto en una cantidad de por lo menos de 50 en 50, ¿verdad? Aquí podemos sumarle, por ejemplo, el tener vendas triangulares, ¿verdad? Que nos van a servir para diferentes usos, como por ejemplo improvisar un torniquete, pero también podríamos utilizarla para hacer un cabestrillo o también para contener una hemorragia. Entonces tiene diferentes usos y son bastante importantes. Aquí tenemos Colpack, ¿verdad? O hielo sintético, que también nos va a servir para poder atender una hemorragia, como para poder atender una lesión en músculo, ¿verdad? Y poder enfriarla en lugares donde no tenemos hielo a mano, ¿verdad? Esto podría ser una muy buena utilidad. Podemos utilizarla de forma directa, ¿verdad? O podríamos envolverla dentro de una venda triangular, ¿verdad? Para no tener tanto el frío de forma directa, que podría llegar a causar dolor, ¿verdad? O alguna incomodidad en el paciente también. Este tipo de materiales también tiene fecha de vencimiento, es importante mantenerlos a una buena temperatura y reemplazarlos en el caso de que sea necesario. Tenemos más vendas triangulares, ¿verdad? La cantidad podría ser entre 2 y 6 vendas triangulares. Luego tenemos, por ejemplo, soluciones, en este caso de cloruro, ¿verdad? Para poder atender limpieza de ojos, pero también una limpieza de una herida, es que lo vamos a utilizar. No le vamos a dar el uso intravenoso que podría también tener esto, en un caso, en este caso, verán ustedes, de un botiquín básico. Si la persona que lo va a utilizar tiene la habilidad para hacer una vía intravenosa, pues definitivamente también se le puede dar ese uso. De lo contrario, el uso principal para esto es para limpieza, ¿verdad? Ustedes decía de heridas y de ojos. Vamos a tener también alcohol, ¿verdad? Que este tipo de químico solamente se utiliza para la limpieza de nuestros insumos o para realizar asepsia en la piel cuando se va a poder hacer una punción intravenosa o también cuando se pone una inyección, ¿verdad? Esto no se utiliza para limpieza de heridas, ¿verdad? Ya que es demasiado fuerte y puede causar quemaduras. También es importante que nuestro botiquín cuente con una bolsa de color rojo, porque aquí es donde vamos a colocar todos nuestros desechos bioinfecciosos, ¿verdad? Como por ejemplo guantes, mascarillas, apósitos, vendas que estén impregnadas con alguna sustancia emanada por el cuerpo, ¿verdad? Que podría ser desde saliva, vómito, heces, sangre, ¿verdad? Y todo eso se desecha en la bolsa de color rojo.
cuando tenemos que utilizar la bolsa de color rojo para echar desechos y no tenemos un envase de color rojo a mano, ¿verdad? Entonces lo vamos a cargar acá y cuando lleguemos al envase de color rojo, pues lo vertemos ahí, ¿verdad? También tenemos dispositivos, en este caso de madera, pero que podríamos también encontrarlos en cartón, en metal o en algún material moldeable, ¿verdad? Para realizar alguna inmovilización de alguna fractura, ¿verdad? Este, por ejemplo, es otro modelo de férula, que así es como le vamos a llamar, ¿verdad? A los soportes o a los apoyos que utilizamos para el caso de que se requiera hacer una inmovilización, ¿verdad? Entonces, estos son cuestiones bien vitales para atender de las cosas más importantes o más urgentes en el caso de una atención de emergencia, como podría ser un paro cardíaco, un paro respiratorio, una hemorragia, una fractura o una quemadura, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, estos son apenas algunos de los insumos que tenemos a cargo, que tenemos en nuestro botiquín, pero podrían ponérsele más, sí, ¿verdad? Dependiendo de los riesgos a los que estemos expuestos y, como les decía, dependiendo de las habilidades de las personas que lo van a utilizar, porque aquí podríamos agregarle también aparatos para la medición de signos vitales, como podría ser un termómetro, un esfimomanómetro, un estetoscopio, un glucómetro, pero también la persona que lo va a utilizar tiene que tener esas habilidades y esos conocimientos. Además, les decía que se puede ir agregando también elementos ya muy particulares o individuales que tienen que ver con el paciente. Por ejemplo, algún medicamento sí se puede agregar acá, siempre y cuando pues el paciente haya sido medicado, ¿verdad? Por medio de una receta, ¿verdad? También nuestro acuerdo gubernativo actualmente nos permite el tener algunos medicamentos de venta libre, ¿verdad? Como lo podrían ser acetaminofén, ibuprofeno, ¿verdad? Pero nuevamente recordándoles, ¿verdad? Que para poder utilizar fármacos hay que tener el conocimiento, ¿verdad? Hay que tener una receta y también hay que tener una medición de signos vitales. Luego vamos a pasar rápidamente a una explicación sobre lo que sería la mochila de las 72 horas, ¿verdad? Que no es un botiquín, ¿verdad? Vamos a hacer esa diferenciación y que esta la deberíamos de tener preparada para alguna emergencia de evacuación, cuando tenemos que salir de nuestra casa porque hay un incendio, porque hay un deslave, porque hay un terremoto, ¿verdad? Y tenemos que salir, vamos a estar preparados para 72 horas. ¿Qué debería de contener esta maleta? Pues algunos detalles más específicos los podemos encontrar en la página de la Conred, pero podría decirles que es una maleta individual, es decir, tiene que haber una maleta por cada persona de nuestra familia, ¿verdad? Porque aquí se debe incluir cuestiones personales como por ejemplo ropa, agua y alimentos, ¿verdad? Que ya sabemos que a veces no todos comemos lo mismo, entonces ya con esos gustos pues tiene que haber una diferenciación y por eso una maleta cada uno. Luego la ropa pues no nos queda a todos la misma, ¿verdad? Entonces cada quien con su ropa y con elementos importantes como por ejemplo una linterna y baterías también para poder activar esa linterna que deben estar ya incluidas dentro de esto. Además, podríamos tener insumos de limpieza, ¿verdad? Como jabón, cepillo de dientes. También podríamos irle agregando situaciones muy particulares, como por ejemplo títulos de propiedad, como por ejemplo tarjetas de circulación de nuestros vehículos, cosas que sean importantes rescatar de nuestra casa si esto llegara a suceder como una emergencia. Pues todo esto tenerlo dentro de bolsas plásticas por aquello de que también nuestra maleta se mojara, ¿verdad? Y esto no se echara a perder. Entonces, además de ello, ¿verdad? Cada uno tendrá que saber qué es lo que necesitaría si tuviera que salir de urgencia de su casa y eso lo tendríamos que tener ahí, ¿verdad? Por lo tanto, la maleta va a ir variando de tamaño y de situaciones, pero debe ser lo más básico y lo más importante porque pues también necesitamos entender que no podemos andar con algo que no podamos aguantar, ¿verdad? O podamos cargar. Entonces, con respecto a la maleta sería eso, ¿verdad? Va a tener también ciertas variaciones. Les decía, para 72 horas es lo que se tiene pensado. Alimentos, agua pura también, ¿verdad? Si podemos incluir un botiquín, que podría ser un botiquín personal, ¿verdad? Algo más pequeño, algo más portable, pues también podemos irlo agregando en esta maleta, ¿verdad?
nuestros documentos personales, les decía también, ¿verdad? Entonces, estamos con la información más básica, más importante, esperando pues que pueda servirles a ustedes, que les pueda servir de guía o de motivación también para poder ya sea desarrollarse más en el área, ¿verdad? O preparar mejor su planificación y sus métodos de respuesta ante las emergencias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Douglas, vamos a dar paso a las consultas que tienen nuestros seguidores. Muy bien. Una pregunta dice, ¿qué hacer en caso de una electrocutación? ¿En una? Electrocutación. Electrocución, sí. Respondo aquí a la cámara también, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, en el caso de un contacto con energía eléctrica, fíjense que tenemos que valorar varias cuestiones, ¿verdad? Primero, si el paciente está consciente o no, ¿verdad? Porque si no está consciente es la parte donde tenemos que valorar primero las necesidades o prioridades del mismo, ¿verdad? Una persona tiene ciertas prioridades antes de poder atender otro tipo de situaciones. Esas prioridades son que respire, que tenga pulso y que no haya una hemorragia masiva, ¿verdad? Entonces, si la persona está inconsciente, vamos a asegurarnos primero de estas tres situaciones. Y por ende, ahí vamos a descartar el paro cardíaco, ¿verdad? Por lo regular, una electrocución con energía podría causar un paro cardíaco. Entonces, cuando verifiquemos el pulso, si no lo hay, iniciamos reanimación cardiopulmonar, dejando de lado las cuestiones secundarias como lo podrían ser una fractura, una quemadura, ¿verdad? Que en este caso el mismo contacto eléctrico va a generar quemaduras, ¿verdad? Pero esto es lo de menos, esto no nos va a causar la muerte, mientras que el paro cardíaco sí nos causó la muerte, ¿verdad? Y por eso se debe atender de forma prioritaria. Muchas gracias, Douglas. Muy bien. Otra consulta dice, en caso de alguna caída, ya sea en una escalera o gradas, ¿se recomienda mover a la persona o no? Muy bien. Bueno, dependerá de la situación en la que haya quedado. Nuevamente, vuelvo a repetir, siempre la evaluación primaria que va encaminada a las prioridades de vida del paciente van a ser las importantes. Por supuesto que hay que quitarle esa escalera o ese andamio al paciente de encima, ¿verdad? Vamos a priorizar colocarlo en una posición boca arriba siempre a ese paciente para la atención y definitivamente si hay que moverlo, ¿verdad? Me refiero a que hay que cambiarlo de lugar. Será bajo las condiciones en donde si hay riesgo de incendio, si hay riesgo de explosión, si hay riesgo de colapso del área, se debe mover a ese paciente independientemente del daño que se le pueda causar, porque el daño del que se le está librando es mayor, ¿verdad? Ahora, si es necesario moverlo, se tiene que mover con mucho cuidado, ¿verdad? Para no causar una lesión mucho más grande, pero podríamos decir que si respira, que si tiene pulso y no se está desangrando, ¿verdad? Podemos dejarlo en la posición en donde se encuentra, ¿verdad? Considerando que no vaya a haber una explosión, un incendio, riesgo de atropellamiento también, ¿verdad? O riesgo de colapso del área donde se encuentra, ¿verdad? Gracias, Douglas. Otra consulta dice, en caso de una quemadura, ¿se recomienda aplicar agua o se puede aplicar otro producto? Muy bien. Fíjense que las quemaduras tenemos de diferentes tipos, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de las profundidades o el daño que ha causado. En cualquiera de estos, la recomendación es enfriar el área con agua a temperatura ambiente, ¿verdad? No vamos a ponerle hielo, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que agua así como sale del chorro, vamos a enfriar el área, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos en ese momento. Cuando recomendamos aplicar alguna crema, esa crema tiene que ser a base de agua definitivamente y solamente cuando hay demasiado dolor o ardor, ¿verdad? Podemos utilizarla, ¿verdad? Pero nada más en las quemaduras de primer grado, ¿verdad? Y como vuelvo a repetirles, que la crema sea a base de agua. De lo contrario, solamente con agua para enfriar el área. Muchas gracias, Douglas, muy amable. De momento esas son las consultas que tenemos. Vamos a colocar en pantalla aquí sus redes sociales, contactos donde pueden consultarles, ¿verdad? Y también vamos a tener una dinámica con las personas que están conectadas. Aquellos muy amablemente nos trajeron por acá un botiquín para poder regalarlos a ustedes. Entonces Douglas en este momento va a hacer una pregunta para
ver si pusieron atención, si estuvieron atentos. Y pues el día de mañana vamos a estar anunciando ahí al ganador. Así que muy atentos a lo que nos va a consultar ahorita Douglas. Muy bien, la pregunta sería, ¿cuáles son las 3 prioridades de vida de un paciente? Excelente, muchas gracias Douglas. Entonces vamos a dar espacio acá y ya sea en esta transmisión o en la anterior de que nos contesten y pues vamos a dar por ahí la respuesta de nuestro ganador el día de mañana. Muy bien. Y vamos a dar ahí unos segunditos por si entra alguna otra pregunta. De acuerdo. Muy bien, para finalizar me gustaría pedirles, ¿verdad? A ustedes que toda esta información que se les ha transmitido, que es de bastante valor, puedan multiplicarla, ¿verdad? Puedan transmitirla a sus familiares, puedan comentarla, puedan llevarla a donde ustedes puedan o tengan acceso, ¿verdad? Ya que mientras más personas sepamos de esto y podamos reaccionar de una mejor manera, más oportunidades vamos a tener de poder salir de una situación de emergencia, ¿verdad? Siempre considerando la prevención es como vamos a mantenernos seguros, ¿verdad? Y considerar tener un plan, ustedes es la parte más importante, no quedarnos nada más con que sí lo voy a hacer, con que fueran deseos nada más, sino que ejecutarlo, ¿verdad? Ustedes como por ejemplo proponernos tener nuestra maleta de las 72 horas, proponernos tener nuestro botiquín, sería una de las primeras acciones. Y luego les decía también con respecto a qué hacer en nuestras casas, identificar esos lugares seguros, esos lugares peligrosos, ¿verdad? Los invito a que puedan hacer esos cambios y entrar en la cultura de la seguridad, ¿verdad? Muchas gracias, Douglas. Pues de momento son las consultas que tenemos, tal vez un poquito adaptándolo a nuestras tradiciones y por las fechas que estamos ahí atravesando ahorita. ¿Alguna recomendación que nos pudiera hacer en cuestiones de juegos pirotécnicos, de estrellitas, porque es como muy la época y muchas veces en emergencia se ve ese tipo de quemaduras, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Como que puede ser hacer una mami en caso de que tenga algún nenito que de repente tenga algún accidente por estos casos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en el caso bueno, por las fechas, ¿verdad? Ustedes que tenemos, en donde se usa mucha pirotecnia en nuestro país, pues la prevención es lo más importante, ¿verdad? Siempre vamos a mencionar esa parte primero, en donde pues si vamos a tener un riesgo como tal, deberíamos de tener un plan de respuesta, ¿verdad? Tener un botiquín, estar preparado para actuar con respecto a cómo tratar una quemadura, que ya dijimos, ¿verdad? El tratamiento es el enfriamiento del área con agua corriente, pero además de ello vamos a decir que el no dejar a nuestros niños solos, ¿verdad? En la quema de este tipo de artefactos es importante, y también generar protocolos de seguridad, es decir, con qué lo vamos a encender, con qué lo vamos a mantener activo, y luego también cómo deberíamos de hacerlo, ¿verdad? No es lo mismo tirar un cohete, ¿verdad? A prender un volcancito, ¿verdad? O a tirar un tronador al suelo, ¿verdad? Cada una de esas situaciones se hace o se activa de diferente manera, y eso deberíamos de primero ver las habilidades que se requieren para ello y luego practicarlas y tener, como les decía, un plan de seguridad. Luego también entender que hay cierto tipo de pirotecnia para ciertas edades, ¿verdad? Se requieren cierto tipo de habilidades y también un conocimiento lógico de cómo reaccionar para cada una de ellas. Así es de que vamos a tener que hacer todas esas evaluaciones como padres, es importante, dependiendo de la edad de nuestros hijos, ¿verdad? Todo con responsabilidad, pues puede resultar de una mejor manera, ¿verdad? Muchas gracias, Douglas, por todos los consejos que nos han brindado el día de hoy. Sabemos que va a ser pues de mucha utilidad tanto para accidentes que puedan ocurrir tanto en casa como en el trabajo, ¿verdad? Muy bien. Y a nuestros seguidores pues les recordamos también nuestro producto Bactiv, ¿verdad? Que es una combinación de benzalconio con lidocaína para casos de heridas, raspones, cortadas, quemaduras profundas, piquetes de insectos también. Que pues no arde como los antisépticos tradicionales en nuestra presentación de spray y gel, y pues también alimentando un poquito la información, ¿verdad? En cuestión de los botiquines, que contamos también con Cofedrin, nuestro antigripal para niños, Sintomagrip para adultos, y en caso de Dexquedol gel en caso de contracturas o fracturas como un antiinflamatorio y un analgésico.
Pues el día de hoy les queremos dar las gracias, ¿verdad? Por todos estos consejos que nos han brindado. Y pues nuevamente les esperamos a nuestros seguidores en el próximo webinar. Feliz noche. Muy bien, buenas noches.